Hola, bienvenidos a Masonería Desvelada. En el vídeo de hoy hablaremos de Baphomet. El título del vídeo ¿Es Baphomet el ídolo masónico? La relación entre Baphomet, los templarios y la masonería es uno de los temas más recurrentes en la literatura esotérica. En realidad, las teorías conspirativas y la cultura popular han examinado el asunto de diferentes maneras y quizás las no apropiadas. Se observa que muchas de las asociaciones que se hacen al respecto son consideradas evidentes aún y al mismo tiempo relativamente recientes, discutidas, y otras que ya de por sí caen porque no tienen una base documental sólida. Los tres materiales analizados que podríamos decir que se pueden tener en cuenta, que es Baphomet en sí solo, Baphomet y la masonería y Baphomet y los templarios, son, digámoslo así, las tres cajas que podrían encabezar toda la manera de ver la figura de Baphomet. La vinculación entre Baphomet y la Orden del Templo, vamos a empezar por aquí, procede principalmente de una serie de procesos judiciales que se iniciaron en contra de los templarios a comienzos del siglo XIV. Hubieron unos interrogatorios muy duros y varios miembros de la orden fueron acusados de adorar a Baphomet. En realidad, las condiciones de extrema presión y tortura hicieron que estos templarios interrogados dijeran lo que hacía falta que dijeran para ser condenados. Y entonces se extrajo ya de por sí, empieza a salir de alguna manera nombres raros, nombres de quizás procedencia árabe que terminan con la palabra Baphomet. Sin embargo, no existe evidencia concluyente de que los templarios rindieran culto organizado a una divinidad llamada Baphomet. Una explicación frecuente sostiene que el término pudo ser una deformación, como ya os digo, medieval de Mahoma, Mahomet, y al final quedara en el contexto de las cruzadas como Baphomet. De todas maneras, el nombre construido o distorsionado ha quedado hasta nuestros días y aún existe gente que asocia a los templarios con Baphomet, que quizá es posible, pero que por, digámoslo así, por imaginación, pues llega a introducir a los templarios, no solo a ellos, sino a los masones, en el orden de que los masones también adoran a Baphomet, o es un ídolo masónico, como quiere decir el vídeo. De la leyenda medieval al símbolo esotérico. La imagen más conocida de Baphomet, ya digo, no procede de la Edad Media ni de los templarios, sino que fue popularizada en 1854 por el ocultista francés Eliphas Lévi en su obra Dogma y Ritual de Alta Magia. Lévi representó, de alguna manera, una figura híbrida, cuerpo humano, cabeza de cabra, alas, pechos femeninos, una antorcha entre los cuernos y un brazo elevado, mientras en el otro apuntaba hacia abajo. Esta composición se puede interpretar habitualmente desde el hermetismo y desde la alquimia. La figura reúne elementos masculinos, femeninos, humanos, animales, materiales y espirituales. En sí, estudiar simbólicamente e iniciáticamente la figura del macho cabrío de Baphomet
ya de por sí es interesante a los que nos gustan, digámoslo así, la simbología. Pero esto no quiere decir que la figura de Baphomet esté asociada a los masones, ni mucho menos sea un ídolo masónico. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Los gestos de las manos de Baphomet suelen relacionarse con la idea hermética de la correspondencia entre el cielo y la tierra, como es arriba, es abajo, y después las palabras solve et coagula están escritas en sus brazos y, evidentemente, entonces aluden a la disolución y recomposición, conceptos centrales del lenguaje alquímico. Esta es la lectura en sí de Baphomet, que no sería necesariamente demonio ni deidad concreta, sino una imagen simbólica de la dualidad, de la transformación y de la integración de los opuestos. Esta interpretación esotérica defendida por Baphomet, y el Baphomet no templario, sino el Baphomet de Eliphas Levi, quizás llevan a engaño a muchísima gente. Entonces, esto es necesario decirlo, porque ambas perspectivas pueden ser diferenciadas. La primera invita a contrastar documentos, fechas, fuentes, antes de aceptar afirmaciones extraordinarias. La segunda expresa la valoración simbólica o espiritual que puede ser significativa para ciertos grupos, pero que no constituye una evidencia histórica. Y la última es que la historia de Baphomet ilustra como la palabra surgida de un contexto medieval incierto que después se transformó y se vinculó con la masonería, porque en realidad no había otra manera de meterse con la masonería aprovechando el templarismo que hubo en determinados momentos. Conclusión. Mirad, Baphomet y la masonería forman una asociación poderosa en el imaginario popular, aunque mucho menos sólida desde el punto de vista histórico, que es el que vale. La figura de Baphomet templario pertenece pues al contexto de unas acusaciones judiciales medievales y controvertidas, y después el Baphomet con cabeza de cabra procede de la elaboración simbólica, como os he dicho, de Eliphas Levi en el siglo XIX. La identificación entre la masonería, templarios y satanismo se fortaleció especialmente mediante polémicas, falsificaciones y narrativas conspirativas posteriores de círculos de la Iglesia Católica ultramontana. Podemos considerar que Baphomet puede entenderse como un símbolo cambiante, una figura sobre la que diferentes épocas hayan proyectado sobre todo miedo, oposición religiosa, fascinación por lo oculto y deseo de conocimiento. Esto es la reflexión que del día de hoy os hago. Por favor, a suscribiros, compartid este vídeo, porque tenemos que recuperar, no sé cómo, nos costará mucho, estos 23.000 miembros que tenía Manual de Masonería, y que Masonería Desvelada ahora da los primeros pasos. Ayudad al canal, de momento solamente suscribiros, pero compartid este vídeo con la idea ahora, la principal idea es de la suscripción. Muchísimas gracias por todo, y recordad, todo está por hacer y todo es posible.